apostasía. Es tiempo de que usted deje de sugerirle a la escasez, deje de estarle pasándole la mano a la pobreza y a la autocompasión. Y es tiempo de que usted agarre a los que están atrás a desatar mandatos. Yo decreto algo a la existencia. Yo decreto órganos a la existencia. Yo decreto millones a la existencia. Yo decreto negocios a la existencia. Yo decreto vida a la existencia. Yo decreto, come on. El peligro de estas doctrinas es que cada vez más hacen a un lado el propósito y la voluntad de Dios para interponer lo que el creyente ordene, decrete o declare. Pero esta falsa doctrina ya existía desde la antigüedad y lo exponía Santiago. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago pudo identificar que unos se jactaban diciendo que harían y ganarían, algo así como declarar lo positivo. A estos que pensaban así les dijo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo también enfatiza en la frase si Dios quiere. Primera de Corintios 16:7 dice, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Hebreos 6:3 dice, y esto haremos si Dios lo permite. Otro ejemplo que distorsionan astutamente lo encontramos en Marcos 16:17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con estos versículos enseñan que tenemos toda autoridad de hacer tales cosas si creemos en Él. Le dan más importancia a las señales, los milagros y prometen sanidad sin tomar en cuenta el evangelio de salvación. Si leemos el contexto, Cristo les habla a sus apóstoles que habían caído en desánimo. Incluso dudaron cuando escucharon que ya había resucitado. Jesús les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón. Aquí lo más importante es creer en Él. Después lo primero que hace es mandarlos a predicar el evangelio. En el verso 15 lo confirmamos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Enseguida les dice que los que creyeren serán salvos. Eso es lo más importante del evangelio de Cristo, creer y ser salvos. Las señales o milagros vienen después. Note que jamás dice declaren o decreten, sino en mi nombre. Recordemos que nosotros no hacemos los milagros. Dios es quien los hace de acuerdo a su perfecta voluntad. En cuanto al versículo que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, ha habido casos en que algunas congregaciones con tal de ganar adeptos buscan el peligro y ofrecen show con serpientes, dando a entender que ahí está el poder de Dios. Cristo no nos mandó a buscar el peligro, ni dar show ante los demás con serpientes. Cuando dijo eso, fue para darnos la seguridad de que si vamos a predicar su palabra, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Él nos garantiza protección si somos fieles servidores. Un ejemplo lo vemos en Hechos 28, 3 al 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Note que Pablo no buscó provocar a la serpiente, ni buscó el peligro. Simplemente Dios lo protegió de sufrir algún daño. Jesucristo nos delegó cierta autoridad en la tierra, pero también dijo que todo lo pidiéramos en su nombre. Lo más importante que nos enseñó fue a orar, a tener una comunión con el Padre, a acercarnos a Él con toda confianza.
siempre sometidos a su señorío y su palabra. Algunos de los apóstoles discernían sobre los tiempos peligrosos. Si en verdad fuera eficaz la enseñanza de decretar cosas buenas, ¿por qué no lo hicieron en su momento? Al contrario, ellos exhortaban y prevenían a los hermanos. No todas sus palabras eran de bienestar y prosperidad como quieren promover hoy en día. Lo único que Dios nos pide es fe y obediencia. Algunos malos hábitos que se han filtrado en las congregaciones son las enseñanzas que basan su doctrina en el poder de la afirmación o la ley de la atracción. Afirman que Dios quiere que todos los creyentes se pongan la mejor ropa, manejen los mejores autos, que no tienen que sufrir problemas financieros. Dicen que pueden ordenar al enemigo que quite las manos de su dinero. En pocas palabras, que el creyente puede tener resuelta cualquier cosa que desee. Se enseña que la fe es la llave para obligar a Dios a actuar en nuestras peticiones, y que si te está yendo mal o no prosperas, es porque vives en pecado o tienes pecados ocultos. Pero como ya hemos visto anteriormente, esto no tiene sustento bíblico. Si en su congregación hacen uso de estas prácticas, tenga cuidado, pues el énfasis en la confesión positiva tiende a incluir palabras que hacen parecer que el hombre es soberano y que Dios es el siervo. Esto pone al creyente en una posición de usar a Dios en vez de rendirse a Él mismo para ser usado por Él. Dios es Dios. Nadie puede convencerlo ni darle instrucciones de qué debe hacer. La autoridad del creyente existe solo en la voluntad y en la obediencia a Dios. Y es responsabilidad del creyente descubrirla y confrontarla aún en las situaciones difíciles. Recordemos cómo Jesús en el Getsemaní deseaba no pasar por el sufrimiento, pero aceptó la voluntad y el plan que el Padre ya le había anunciado. Cuando los creyentes reconocen el señorío de Dios y se preocupan debidamente en hacer su voluntad, no habla en términos de afirmación, declaración o decretar positivo para obligar a Dios a que actúe, sino hablan de convertirse en siervos obedientes y desean ser instrumentos en las manos de Dios. Pablo nos recomienda en Efesios 5:17: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.